El tema que yo tengo para compartir con ustedes le puse por título Las tres rameras. Vamos a entrar en tema y esto pues es continuación pues de lo que habíamos compartido el domingo anterior. Pues ahora sí que una cosa lleva a otra y pues de alguna manera pues esto se va, ¿cómo decirles? Pues se va extendiendo, van saliendo más cosas y pues bueno, y luego que pues yo soy un tanto cuanto curioso, pues ya empezamos a salir a ver un montón de pues de situaciones y cosas que pues que van saliendo, ¿no? La vez pasada, el tema que vimos se llama La Gran Ramera. Y todo esto empezó con el tema anterior, los siete montes de Jerusalén, que fue con lo que empezamos esta secuencia de temas. Después vino la Gran Ramera y hoy pues vamos a ver las tres rameras. Pero haciendo un poquito de memoria con respecto de lo que vimos la vez pasada, les voy a recordar Ezequiel capítulo 23, versículo 1 al 4. Dice aquí, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de una madre, que se prostituyeron en Egipto, se prostituyeron en su juventud, y allí fueron palpados sus pechos, y allí fueron acariciados sus senos virginales. Sus nombres eran Ajolá, la mayor, y perdón, y Aholibá, su hermana, que en este caso pues es menor a Ajolá. Vinieron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Y en cuanto a sus nombres, Ajolá es Samaria y Aholibá es Jerusalén. Y habiendo desarrollado este tema, eh, pues dos ciudades representan a Ajolá y Aholibá, Samaria y Jerusalén, que vienen siendo lo que es el reino del norte y el reino del sur. Y de acuerdo a lo que narra la Biblia, el reino del sur lo formó Judá y Benjamín, y el reino del norte, pues las 10 tribus restantes. Al final, este reino del norte, eh, en la Biblia también muchas veces se conoce como Israel, ya hablando en términos generales. Pero bueno, son dos reinos, reino del norte, reino del sur, Ajolá y Aholibá. Pero de acuerdo a lo que describe Ezequiel 23, pues los trata a estas dos ciudades, les da el símil de rameras o prostitutas. Entonces podemos hablar de la ramera Ajolá, la ramera Aholibá, Samaria y Jerusalén.
Pero dentro de estas dos hermanas hay una hermana todavía más, que sería la menor. Pero antes de entrar en esta hermana menor, vamos a recordar unas cosas interesantes de estas dos hermanas, Ajolá y Aholibá, Samar y Jerusalén, porque según lo que narra Ezequiel capítulo 23, se prostituyeron y nos dicen los nombres con quien se prostituyeron. Ezequiel 23:5 dice, con respecto de Ajolá, Samaria o reino del norte. Y Ajolá se prostituyó cuando era mía y se apasionó de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes apuestos, jinetes montados a caballo. Cometió sus prostituciones con ello, con lo más selecto de los asirios y con todos los que se habían apasionado, con todos sus ídolos se contaminó. Entonces, hablando de Samaria, Ajolá, pues ella se prostituyó con la nación de los asirios, pero específicamente con la gente de alto rango. Estamos hablando de los gobernadores, de los oficiales, de los guerreros, que tenían una característica especial, dice aquí, vestidos de púrpura. Y entonces cuando esta Ajolá, dígase Samaria, los vio, pues ahora sí que quedó de alguna manera emocionada o prendada por estos gobernadores, oficiales, guerreros, que tenían la característica de estar vestidos de púrpura. Y hoy le voy a dar lo que representa la púrpura. Bueno, esto estamos hablando de lo que representa a Jolá, el reino del norte de Samaria, que se prostituyó con los asirios. Pero su hermana menor, Jerusalén, hizo lo mismo que la mayor. Dice aquí Ezequiel 23:11. Y aunque en su hermana Aholibá vio esto, se corrompió en su pasión más que ella, y sus prostituciones fueron mayores que las prostituciones de su hermana. Se apasionó de los asirios, gobernadores y oficiales vecinos suyos, lujosamente vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos jóvenes apuestos. Y bueno, yo me hago una pregunta, ¿y qué forma? ¿Esto es metafórico o fue literal? ¿Por qué hacer énfasis, en este caso, tanto a Jolá y a Jolibá, Samar y Jerusalén, de que se apasionaron por los asirios, que se vestían de púrpura, pero dice ahí que eran jóvenes apuestos? Digo, porque si hablamos de una prostitución espiritual, no tendría sentido hablar de que los oficiales, de los gobernadores, los guerreros, pues fueran jóvenes apuestos. Entonces, pues yo tengo la fuerte sospecha, si quiere tómelo simplemente como una postura personal mía, que su apasionamiento de parte de en este caso de Samaria, Ajolá y Aholibá, Jerusalén, fue más allá de lo espiritual, sino que verdaderamente pues se apasionaron en una pasión carnal, en una pasión eh,
hombre a hombre, de los que dirigían Samaria y Jerusalén y que se enredaron en una pasión carnal con los oficiales, gobernadores o guerreros asirios, y que no fue meramente espiritual, sino que esto fue más allá de lo espiritual y llegó a lo carnal. No puedo hacer pronunciación de las palabras, pero hablamos de HM, homo, y ya después determine la palabra. Lo tengo que decir así a manera de censura. De los que se echaban varón con varón, porque esto es muy curioso. Pero en este caso, Aholibá Jerusalén no nada más se apasionó con los asirios, con los cuales se apasionó su hermana Samaria, Aholá, sino que también se apasionó con los caldeos o babilonios. Dice aquí, Ezequiel 23:13, y vi que ella se había contaminado un mismo camino y un mismo camino seguían las dos. Y aumentó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con bermellón. Y si usted recuerda, yo le había dicho a usted que el bermellón es un color muy similar al rojo escarlata. Un poquito más tenue el bermellón que el escarlata, de acuerdo a lo que yo le enseñé. Dice, ceñidos sus lomos con cinturones y amplios turbantes en sus cabezas, con aspecto de oficiales todos ellos, semejantes a los babilonios de Caldea, tierra de su nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Aholibá, dígase Jerusalén, se enfrascó en una relación de prostitución, de pasión carnal con los asirios y con los babilonios o caldeos. Y que yo sospecho que fue no nada más espiritual, sino que esto fue también carnal. Fue más allá. Pero aquí la característica es que los asirios se vestían de púrpura y los caldeos o babilonios se vestían de rojo, rojo berbellón o rojo escarlata. El caso es lo mismo. El color es bastante similar. Bueno, para que usted tenga una idea, aquí yo le presento, en este caso, a los asirios. Y si usted se da cuenta, el principal que va en este carro, pues está vestido de púrpura. Si yo hago una ampliación, pues aquí está, vestido de púrpura. ¿Mm? Si vemos otras imágenes de caldeos, por ejemplo, este es Sargón II, rey de Asiria, pues aquí se nota su manto púrpura. Y bueno, son distintas imágenes de estos asirios donde le dan mucha preponderancia al color púrpura. Bueno, ahorita va a ver por qué estoy haciendo énfasis en estos dos colores, porque la vez pasada no di completo, no hice el énfasis que debiera. Entonces, pues aquí están los asirios vestidos de púrpura. Y si hablamos de los caldeos o babilonios, pues los guerreros se vestían de rojo, vermellón, rojo, escarlata, colores muy similares. Y aquí usted los ve. Estas son imágenes de caldeos o babilonios. Aquí usted los nota, cómo destaca ese color rojo. Ahora, ¿por qué hago énfasis en este color? Porque al final, Jerusalén, a ella
se apasionó tanto con los asirios como con los caldeos o babilonios. En cuanto a su hermana, Aholibá, Samaria, ella nada más se apasionó con los asirios, con los de púrpura. Pero esta Aholibá, dije mal hace rato, Ahola, que era Samaria, se apasionó nada más con los asirios, pero Aholibá se apasionó con los asirios y con los caldeos, con los púrpuras y los rojos, bermellón o escarlata. Bueno, ¿por qué hago énfasis? Porque al final usted recuerde, de acuerdo a la descripción que nos da Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4, y Apocalipsis, capítulo 18, versículo 16, dice, hablando de la prostituta, la gran ramera, Apocalipsis 17, 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones de las inmundicias de su inmoralidad. Apocalipsis capítulo 18, versículo 16 dice, diciendo, ay, la gran ciudad que está vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, que son los mismos colores de los cuales Jerusalén, Aholibá, se apasionó con los asirios que vestían de púrpura y se apasionó o se prostituyó con los caldeos o babilonios que se vestían de bermellón o escarlata. Y entonces yo le decía que, pues, el nombre que está detrás de Babilonia es Jerusalén o Israel. Y cuando yo digo eso, no hablo del pueblo en general, sino hablo de los oficiales, hablo de los gobernantes, hablo de los guerreros o militares, que es la clase dirigente, que es la clase de poder. También recuerde que, por ejemplo, la Biblia habla con respecto de Israel de los J que no son J, de los J, como dice, que no son J, sino que son sinagoga de Satanás, que por ahí vimos un tema y que también hace referencia a los famosos Házaros. Entonces, qué interesante, porque Jerusalén, dígase, a Jolibá, pues se apasionó tanto de asirios que vestían de púrpura y tanto de caldeos y babilonios que vestían de rojo, escarlata o vermellón, que son colores muy, muy similares. Entonces, y que pues Jerusalén, pues es una, de acuerdo a como lo describe Dios, pues se prostituyó. Pero hoy le voy a dar muchísimos más versículos, porque también hay uno que es Jeremías 3:3 que dice que tiene en la frente, tiene una frente de ramera, lo mismo que menciona Apocalipsis capítulo 17. Bueno, y que también menciona que el cáliz que tenía Ajolá, Samaria, le fue dado a Jolibá, Jerusalén. Entonces tiene frente de ramera, tiene un cáliz en la mano y se le conoce como una ramera. Las mismas características de Apocalipsis capítulo 17 con respecto de la gran ramera y que está sobre de un monstruo, una bestia de siete cabezas, que son 7 montes, y usted recuerda que yo le enseñé que Jerusalén está rodeada de 7 montes. Bueno, pero especificando el rojo o el escarlata o vermellón con el púrpura, ¿qué quiere decir? Y fíjese qué interesante. Cuando yo le hablo a usted de la palabra que se traduce púrpura, tequelet, aquí dice, que básicamente el color púrpura, dice, viene aquí de un
marisco cerúleo. ¿Por qué? Porque se entiende que de este marisco obtenían ¿cómo se llama? De la tinta que salía de este marisco, este marisco, obtenían el color púrpura o violeta y con esos teñían. Entonces aquí dice púrpura, tequelet. Pero fíjese, de este tinte, de este marisco, dice que viene de 7826. Y note por favor algo interesante. La palabra púrpura, tequelet, viene de 7826, shathal, que significa rugir o león rugiendo o rugido de león. Con respecto del púrpura, al final esta palabra, púrpura, tequelet, viene de una palabra shathal que significa rugir de león o rugido de león. Note por favor. Y cuando yo le hablo de la palabra que se utiliza aquí, vermellón, que es la que se utiliza, que era el color con el que se vestían los caldeos asirios, 8350, viene de una raíz que significa enemigo, oponente, sharar, hostil, enemigo, oponente. Y entonces, quiere decir que púrpura tiene que ver con rugido de león y vermellón o rojo o escarlata tiene que ver con enemigo o con oponente. Y si yo hago la combinación, conjunto las dos palabras, púrpura y escarlata, rojo, que una es rugido de león y la otra es enemigo, oponente, pues simplemente eso nos lleva a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, porque dice aquí, sed de espíritu sobrio, estad alerta, pues vuestro adversario u oponente o enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, enemigo, oponente, dígase vermellón, dígase escarlata, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, anda púrpura. Fíjese qué tremendo. Entonces, al final, la dupla de colores, púrpura, escarlata o rojo o vermellón, esta combinación de colores púrpura y rojo no es ni nada más ni nada menos que una representación de el diablo. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la combinación púrpura con escarlata tiene que ver con el diablo. Y si yo le añado un poco más, tiene que ver con una de las 4 características que distinguen al enemigo. ¿Por qué? Porque cuando describimos al enemigo, dice que es serpiente antigua. Es ¿cómo dice el versículo? El dragón, 1, serpiente antigua, 2, diablo y Satanás. Así se define en el libro de Apocalipsis. Entonces hay una cuadratura con respecto de la maldad, representada por dragón, representada por serpiente, representada por diablo y representada por Satanás. Pero hablando específicamente de la combinación púrpura y rojo, digas escarlata o vermellón, tiene que ver con una de las 4 características, que es la representación del diablo. Y aquí, pues yo tendría que explicar un poquito, creo que ya lo he hecho en varios videos anteriores, qué representa el dragón,
qué representa la serpiente, qué representa el diablo y qué representa Satanás. Cómo es un ataque de dragón, cómo es un ataque de serpiente, cómo es un ataque de diablo y cómo es un ataque de Satanás. Entonces, pero bueno, ahorita no me quiero enredar en eso porque si no se va a hacer un poco más grande este tema y pues no hay mucho tiempo. De hecho, yo hablé de estas 4 características donde usted puede ver con claridad estas 4 características del enemigo, dragón, serpiente, diablo y Satanás, están en los videos donde hablo del primer sello, segundo sello, etcétera, etcétera. Ahí explico con sumo detalle lo que representan estas 4 características. Dragón, serpiente, diablo y Satanás. Pero específicamente la combinación púrpura con rojo, dígase escarlata o vermellón, es primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, dígase vuestro escarlata, el diablo, anda al acecho como león rugiente, dígase púrpura. Porque ahí está, de acuerdo a la definición. Entonces, esta combinación, rojo, púrpura y escarlata, pues no es ni nada más ni nada menos que el diablo que anda, del enemigo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pues al final, quien está detrás de la gran ramera, que se viste de púrpura y escarlata, quien está detrás de Jerusalén, que es Aholibá, que se apasionó o se prostituyó con los asirios y con los caldeos, que se vestían de púrpura y rojo escarlata, quien está detrás de todo eso es vuestro adversario, el diablo. Que bueno, añadiendo un detalle más, la palabra diablo significa calumnia. La palabra diablo significa calumnia. Ok, entonces, pues aquí está. Al final, esa mujer vestida de rojo y escarlata, pues quien está detrás de, pues es el diablo. León rugiente, enemigo, buscando a quien devorar. Bueno, detalles interesantes. Entonces, al final, Aholibá, dígase Jerusalén, que es la que existe al día de hoy, porque al día de hoy no existe Babilonia. Físicamente hablando, la ciudad de Babilonia no existe. El pueblo de Babilonia no existe. Físicamente hablando, no existe Babilonia. Le podemos dar una aplicación espiritual, pero físicamente Babilonia no existe. Lo que sí existe físicamente es Jerusalén, es el reino de Jerusalén o el pueblo de Israel o el gobierno de Israel. Eso sí existe físicamente. Físicamente existe Aholibá. Amén. Bueno, pero al final, Aholibá se apasionó y se prostituyó con asirios y caldeos que se vestían de púrpura y rojo, escarlata o vermellón. Por eso es una ramera. Pero bueno, para hacer énfasis, y perdone que haga énfasis, porque yo sé que esto a muchos les va a choquear, les va a golpear, les va a pegar, les va a impactar y va a decir, ¿cómo Jerusalén una ramera? ¿Y cómo Jerusalén la gran ramera? Yo simplemente voy a leer la Biblia. Todas las veces que Dios le dice ramera a Jerusalén,
No es una, no es dos, no es tres, no es cuatro, no es cinco, son un montón de veces. Ezequiel 16:1. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Yo te invito, por favor, lee Apocalipsis capítulo 16. También lee Apocalipsis, no, perdón, dije mal. Lee, por favor, Ezequiel capítulo 16. Y también lee, por favor, Ezequiel capítulo 23. Léanlo, por favor. Léanlo, por favor. Ezequiel 16, Ezequiel 23 y de paso lean Isaías 1, capítulo 1, que aquí lo vamos a leer en un ratito, porque ahí en Isaías 1 aparece la tercera hermana. Pero lean Ezequiel 16, ahorita que estamos metidos en el club de lectura, lean por favor Ezequiel 16, lean Ezequiel 23 y lean Isaías capítulo 1. Bueno, esto simplemente es un pequeño unos cuantos versículos de Ezequiel 16. Entonces vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Entonces lo que viene de aquí en adelante de Ezequiel 16 es con respecto de Jerusalén. Ezequiel 16:30. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios. Cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Ezequiel 16:31. Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de camino y te hiciste tu lugar alto en cada plaza al desdeñar la paga, ¿no eras como la ramera? Fíjense. Ezequiel 16:32. Mujer adúltera, ramera, que en lugar de su marido recibe a los extraños. Ezequiel 16:33. A todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Qué tremendo. Jerusalén, esta ramera, ella pagaba porque vinieran a prostituirla a sus amantes. Las demás cobraban. Aquí es al revés. No, yo no cobro, yo pago porque vengan a mí. Ezequiel 16:34. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Oh, tremendo. Fíjate qué fuerte. Ezequiel 16:35. Por tanto, ramera, oye la palabra del Señor. Vean cómo es tajante Dios con respecto a Jerusalén. Ramera, oye la palabra del Señor. 16:41 Ezequiel. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicios contra ti a la vista de muchas mujeres. Y haré que dejes de ser ramera y no darás más pago a tus amantes. Ezequiel 23:44. Y se llegaron a ella, Jerusalén, como quien se llega a una ramera. Así se llegaron a Ajolá y a Jolibá, mujeres depravadas, Samaria y Jerusalén, reino del norte, reino del sur. Samaria, que se prostituyó con los asirios que se vestían de púrpura, y Jerusalén, que se prostituyó con los asirios y con los caldeos que se vestían de rojo. Y que yo creo que esto iba más allá de una prostitución espiritual, y mi grande sospecha es que sí se prostituyeron en echarse en una relación varón contra varón. Así se prostituyeron.
Isaías 57, Isaías 1:21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia, dígase Jerusalén? Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Isaías 57:3. Mas vosotros venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera. Ahí hablando del pueblo de Israel y de Jerusalén. Entonces, Dios los trata como rameras. ¿Cuántas veces? Montones de veces. Jeremías 2:20. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré, porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera. Jeremías 3:1. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Qué fuerte está hablando. Jeremías 3:3. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera. Lo mismo que Babilonia en Apocalipsis 17. Y no quisiste avergonzarte. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Y no para la cosa. Jeremías 5:7. ¿Por qué he de perdonarte por esto? ¿Por qué? Habla aquí de Jerusalén. Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié cometieron adulterio y fueron en tropel a casa de las rameras. Ramera. Oseas 1:2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Porque el pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, eran una ramera. Y entonces Dios le dice a Oseas, pues toma una ramera, porque lo mismo es el pueblo, son una ramera. Jeremías 13:27. En tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución, sobre las colinas del campo, he visto tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás sin purificarte? Entonces, pues creo que está muy claro. Creo que no hay duda. Ezequiel dice que es ramera, Jerusalén. Isaías dice que es ramera. Jeremías dice que es ramera. Oseas dice que es ramera. Entonces, ya que te puedo decir, Dios dice que es una ramera. Que aún sobrepasó las prostituciones de su hermana
Mayur. Bueno, pero hablando de Isaías, porque tengo que entrar a la tercera hermana, porque al final son tres rameras. Voy a leer, ahora sí, como si estuviéramos en el club de lectura, y aquí habla de Jerusalén. Dice aquí, oíd cielos y escucha tierra. Oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Habla de sus hijos, habla de su pueblo, habla de Israel, habla de Jerusalén. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor y han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay nada sano, no hay nada en él sano, dígase Israel, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños, y delante de vosotros es una desolación como destruida por extraños. ¿Por qué lo quiero leer todo? Porque yo quiero que veas la secuencia, porque al final, aquí está claro, está hablando de Israel. Ajá. Aquí está hablando de Israel, porque dice aquí, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y obviamente si habla de Israel, pues habla también de la capital, Jerusalén, dice, ¿no? Entonces está hablando de Jerusalén o Israel. Y vea cómo habla. Bueno, Isaías 1:7, continúo con 1:8. Y nota por favor lo que va a ocurrir. Nota por favor lo que va a ocurrir. Isaías 1:8. Dice ahí, y la hija de Sión, dígase Jerusalén, ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Isaías 1:10. Oíd las palabras del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Espérame. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió aquí? Estaba hablando de Israel, estaba hablando de Jerusalén, estaba hablando de la hija de Sión. Y 1:10 dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entonces pareciera que de aquí en adelante, ahora viene una palabra profética para Sodoma y Gomorra, porque ahí está muy claro, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblos de Gomorra. Entonces lo que viene es una palabra profética de parte de Isaías, ¿para quiénes? Para los gobernantes de Sodoma y para el pueblo de Gomorra.
Amén. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que Dios le va a decir a Sodoma y a Gomorra. Y te vas a sorprender. Isaías 1:11. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? Espérame. Los de Sodoma y Gomorra metiéndose en el templo, los de Sodoma y Gomorra presentando holocaustos de carneros, de ganado, de novillos y de corderos, los de Sodoma y Gomorra presentando sacrificios y yendo al templo y pisando los atrios del templo de Dios. ¿De cuándo acá? Isaías 1:13. No traigáis más vuestras vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea. Oye, espérame. Los de Sodoma y Gomorra, celebrando la luna nueva, los de Sodoma y Gomorra, celebrando el día de reposo o el Shabbat, los de Sodoma y Gomorra convocando asambleas, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarla. ¿Y de cuándo acá los de Sodoma y Gomorra presentan sacrificios, hacen holocaustos, llevan carneros, llevan novillos, corderos, machos cabríos, van a los atrios, celebran luna nueva, días de reposo, presentan incienso, se reúnen en asambleas, etcétera, etcétera, tienen lunas nuevas, fiestas señaladas? ¿De cuándo acá? Ya, ahora sí ya no entendí. Luego dice 1:15, pues sigo leyendo. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. ¿Cómo? Espérame. ¿Los de Sodoma y Gomorra presentan oraciones a Dios? ¿A Jehová de los ejércitos? Yo tenía entendido que los de Sodoma y Gomorra tendrán otros dioses, pero ¿de cuándo acá ellos levantan sus manos en oración a Dios, a Jehová? Isaías 1:16. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Dios exhortando a Sodoma y a Gomorra para que se porten bien, para que se limpien, para que se purifiquen. Aprended a hacer el bien, buscar la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. ¿Y de cuándo Dios dando esos consejos para Sodoma y Gomorra? Venid ahora y razonemos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana. Este es un versículo muy famoso. Venid y ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿A quiénes les está diciendo eso? Por amor de Dios. Pues según el contexto, a Sodoma y a Gomorra. Isaías 1:10 dice: oíd las palabras del Señor, gobernantes de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A ellos les está diciendo todo esto. Si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarás. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado.
Versículo 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Por fin, ya no entendí. ¿Estaba hablando de Sodoma y Gomorra o está hablando de Jerusalén? La ciudad fiel que se convierte en ramera, la que estaba llena de justicia y que moraba en rectitud, mas ahora son asesinos. Lo que pasa que tanto era la perversión, tanto era la corrupción moral, tanto era la degradación espiritual del pueblo de Israel, del pueblo de Jerusalén, que para Dios dice lo mismo que Sodoma y lo mismo que Gomorra. O sea, Dios les pone un sobrenombre. Ustedes son Sodoma, son a semejanza de Gomorra. Cuando dice, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, es una ironía porque le está diciendo, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Israel. Pero para mí, ustedes son como Sodoma. Escuchar la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Escuchar la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Jerusalén. Es lo mismo, no hay diferencia. Y si hay una ciudad o un pueblo o unos pueblos prototipo, características del pecado, Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Tan es así que tuvieron que destruir esa ciudad. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra? De hecho, ahorita lo vamos a leer en un ratito. Pero tú recuerdas en un pasaje que cuando llegaron a visitar a Lot, ¿cómo se llama? Al sobrino de Abraham, Lot, los hombres de la ciudad de Sodoma querían conocer o abusar sexualmente de los hombres que tenía adentro, que eran unos ángeles. Y de ahí viene la palabra sodomita o el sodomismo, que es cuando hay relaciones de hombre con hombre. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo? Ustedes son Sodoma. Por si tú te estabas espantando, por si tú me estabas diciendo, o por si tú tal vez te estabas rasgando las vestiduras, estabas diciendo que tal vez el atarantado del pastor Javier Soria o el hereje del pastor Javier Soria anda diciendo que la gran ramera Babilonia tiene que ver con Israel, ese está loco. Pues está peor Isaías 1 Dios. Porque aquí sí, literal, 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 Dios dice del pueblo de Israel, son Sodoma y Gomorra. Son Sodoma y Gomorra. Por eso cuando yo te digo que Ajolá se apasionó o se prostituyó con los asirios, no fue una pasión o una prostitución espiritual, fue más allá de eso. Cuando yo te digo que Aholibá se apasionó con los asirios y con los caldeos babilonios, no fue un apasionamiento o una prostitución espiritual, sino fue más allá, fue carnal. Porque al final, Isaías capítulo 1, versículo 10, Dios dice claramente con respecto de Israel o de Jerusalén, ustedes son Sodoma y Gomorra. Les puso un sobrenombre, Sodoma y Gomorra, de plano. Porque ¿cómo puede ser? Empieza a hablar de Israel, el buey conoce a su dueño, el asno del pesebre es su señor, pero Israel no conoce a mi pueblo, y ustedes son malvados, etcétera, etcétera, castigados, todo lo que leímos. Y después viene una palabra para que la escuchen los de Sodoma y el pueblo de Gomorra, y resulta ser que se sigue hablando de Jerusalén o de Israel. Entonces fíjate qué fuerte. A Israel, o dígase Jerusalén, les dice Sodoma y Gomorra. Por si te estabas espantando de que se le pudiera decir a Israel o a Jerusalén, Babilonia. Y es más, te di todos los versículos, donde a cada rato le dice Dios a Jerusalén o Israel,
ramera, 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 ramera. Fueron como no sé cuántos, ya no los conté, pero un montón. Entonces yo pregunto, ¿quién es la gran ramera? Y te doy otro dato más, te doy otro dato más. Busca por favor en la Biblia, busca por favor en la Biblia versículos, versículos que hablen de Babilonia como ramera. Está Apocalipsis capítulo 17, la gran ramera, la ciudad, ahí está. Pero, pero Babilonia no tiene su origen en el Nuevo Testamento. Babilonia tiene su origen en el Antiguo Testamento. Pues busca por favor, versículos que hablen de Babilonia como ramera, como prostituta, como adúltera, como fornicaria. Búscalos. Tarea para los del club de lectura. Busquen versículos, Antiguo Testamento, donde se hable de Babilonia como alusión a una ramera, como alusión a una prostituta, a una adúltera, a una fornicaria. Búscalos, por favor, y te vas a llevar una sorpresa. Te vas a llevar una sorpresa. No los vas a encontrar. Tal vez uno, donde dice que, por cierto, es Ezequiel, lo apunté por aquí, 23:17. Es el único, Ezequiel 23:17, donde dice que Israel o Jerusalén se prostituyó o se contaminó con las prostituciones de Babilonia, dando a entender que sí, Babilonia hay prostitución, porque Jerusalén se contaminó con las prostituciones de Babilonia, aparte de con Egipto, aparte de con los asirios, aparte de muchas otras naciones. Pero el único versículo que hace alusión a donde se hace énfasis en la prostitución de Babilonia es Ezequiel 23:17. Te puedes encontrar sentencias de juicio contra Babilonia. Te vas a encontrar sentencias de juicio contra Babilonia en Isaías capítulo 13, en Jeremías capítulo 50, capítulo 51, etcétera, etcétera. Ahí te vas a encontrar pasajes donde se habla del juicio contra Babilonia, pero no hace alusión, no hace énfasis como ramera o prostituta, fornicario o adúltera. Y donde sí te encuentras un montón, como ramera, y donde se prostituyó es con Jerusalén o Israel. Entonces yo pregunto, ¿quién es la gran ramera? No me encuentro versículos, más que uno, dos si tú quieres, tal vez buscando más, donde hacen énfasis en la prostitución de Babilonia. Porque también es una ramera, pero no se hace énfasis, no se hace énfasis. En cambio, donde Dios le carga la mano de todas las naciones, donde Dios le carga la mano a una nación, donde le dice ramera, 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 prostituta, te prostituiste, es Jerusalén o Israel. Y aquí hay una grande ironía, aquí hay una grande ironía, porque están promoviendo una iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos para impedir o desvirtuar el Nuevo Testamento, porque dicen que el Nuevo Testamento es un libro
antisemita. Habla en contra de los J. Habla en contra de los J. Es un antisemita. Con eso de que los J mataron a Jesucristo, pues no, es un libro antisemita y no se puede promover eso, no se puede predicar eso, no se puede enseñar eso. Y ya está la iniciativa de ley. Y van a quitar el Nuevo Testamento. Pues yo te voy a decir, aquí hay una grande, pero muy grande ironía, que es, en ese sentido es más antisemita, pero por 1000 veces más el Antiguo Testamento. Porque si hay alguien que habla hay alguien que habla con fuerza, hay alguien que habla con pasión, que no disimula las palabras y que le da con todo a Israel y habla mal de Israel, es el Antiguo Testamento y son los profetas de Dios. Y le dan con todo a Israel. Lo dice Jeremías, lo dice Oseas, lo dice Isaías, lo dice Ezequiel, lo dice no sé cuántos, y le dan con todo a Israel y hablan mal de Israel. Y de ramera no la bajan, ni de prostituta, etcétera. Entonces, si hay un libro más antisemita desde el punto de vista de ellos, de los sionistas cristianos, es el Antiguo Testamento. Nada que ver con el Nuevo Testamento, nada que ver. Porque si hay un libro que habla y desnuda y descubre y evidencia toda la corrupción, toda la inmoralidad, toda la perversión, toda la contaminación, es el Antiguo Testamento. Vía Jeremías, vía Ezequiel, vía Isaías, vía Osea, vía no sé cuántos profetas. No, ahora sí con perdón de la palabra, los profetas de Dios no se muerden la lengua para hablar en contra y mal del pueblo de Israel y de Jerusalén. Y como te digo, búscate los versículos, te dejo la tarea y me los pasas, por favor. Versículos alusivos a prostitución, fornicación, adulterio, como ramera de Babilonia en el Antiguo Testamento. Hazlo, haz el ejercicio, por favor. Y viceversa. Haz lo mismo con el pueblo de Israel o con Jerusalén. Que hagan alusión a prostitución, ramera, fornicación y adulterio. Y te los vas, y se los lleva de calle. Se los lleva de calle todos los versículos alusivos a Israel o Jerusalén como prostitución o ramera. Entonces yo hago una pregunta. ¿Quién es la ramera? Si aquí, literalmente, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Sodoma, Gomorra, no hay más, no hay más, tú eres Sodoma, eres Gomorra. Qué fuerte, qué fuerte. Aquí me pone un dato mi hermana Ali, que ya lo habíamos platicado en una ocasión anterior. Decía, leíamos por ahí un versículo, no recuerdo ahorita, creo que está en Ezequiel 16, que, que Jerusalén levantaba, si es en Ezequiel o en Miqueas, no me acuerdo, levantaba lugares altos de colores, levantaba lugares altos de colores. Bueno, ahí lo dice la Biblia, lugares altos de colores. No recuerdo ahorita exactamente el versículo. No sé si es en Ezequiel 16, Ezequiel 23 o en Miqueas. No me recuerdo, pero por ahí hablamos. Levanta lugares altos de colores. Qué interesante, porque hoy Israel está levantando un lugar alto de color, Tel Aviv, donde están los colorines, los de la banderita del arco iris, que es la comunidad de color eh, de los que se echan varón con varón y hembra y mujer con mujer en Tel Aviv desde 1998. Y es el centro homosexual de esta condición más activo en el Mediterráneo actual.
Pues lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, cuando Aholá, Samaria, se apasionó por los asirios, y Aholibá se apasionó por los asirios y por los caldeos, por los de púrpura y rojo, que representan el diablo, el león rugiente, el enemigo que anda buscando a quien devorar. Isaías 1:10 dice, son Sodoma y son Gomorra. Bueno, pero por si no me creen, mira, todo esto para llegar acá. Ezequiel 16:2. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Tu hermana mayor es Samaria, Aholá, que con sus hijas habita al norte de ti. Y ve lo que dice aquí. Y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti, con sus hijas. Entonces, tu hermana mayor, Samaria, Aholá. Tú eres Jerusalén, Aholibá. Pero tienes todavía una hermana menor que habita al sur, Sodoma. Entonces hay 3 ciudades o 3 rameras, 3 prostitutas: Samaria, Jerusalén y Sodoma. Y de las 3, la que más se entregó a su fornicación y a su inmundicia fue Jerusalén. Ahí está. Tu hermana mayor es Samaria, que con sus hijas habita al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma, que habita al sur de ti, con sus hijas. Pero no solo has andado en sus caminos, en los caminos de Samaria y en los caminos de Sodoma, en los caminos de Samaria, reino del norte, que es Aholá, sino también en los de Sodoma. Dice, pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos sus caminos. ¿Más que Sodoma? Si hay una ciudad por excelencia que se le conoce como pecado, es Sodoma. Te corrompiste más que Sodoma. Y de paso, Gomorra. No has solo andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino como que si esto fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos sus caminos. Ezequiel 16:47. Pero no solo has andado en sus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que como fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos sus caminos. Vivo yo, declara el Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como tú y tus hijas habéis hecho. No se compara lo que hizo Sodoma con lo que has hecho tú. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. O sea que siempre se ha caracterizado Sodoma, por el conocimiento que tenemos, de una ciudad perversa, lujuriosa sexualmente, donde se aplica la sodomía, pero no era su pecado principal. Su pecado principal era, dice aquí, arrogancia, abundancia de pan, completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Y se desapareció Sodoma. La destruyeron. Ni aun Samaria, la del norte, Aholá, ni aun Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas, y tú has hecho aparecer justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. O sea que
Delante de Dios, Samaria y Sodoma son unas blancas palomitas. Tal fue la corrupción, tal es la perversidad de Jerusalén, que Sodoma y Samaria son unas blancas palomitas. Ahí está. Ni aún Samaria ha cometido ni la mitad de tus pecados, pues tú has multiplicado tus abominaciones más que ellas y has hecho aparecer justas. Fíjate, justas a tus hermanas con todas las abominaciones que has cometido. Son justas. No tienen problema. Son unas blancas palomitas. Porque tal es tu corrupción. Entonces yo pregunto, ¿y quién es la gran ramera? Que aún Samaria y Sodoma se quedan chiquitas delante de Jerusalén. También tú carga con tu ignominia, ya que has hecho juicios favorables de tus hermanas, a causa de tus pecados en los que obraste en forma más abominable que ellas. Ellas son más justas que tú. Tú pues, avergüénzate también y carga con tu ignominia, ya que hiciste parecer justas a tus hermanas. Tremendo, tremendo, es que esto es increíble. Y cambiaré tu suerte, la suerte de Sodoma y de sus hijas, y la suerte de Samaria y de sus hijas, y junto con ellas tu propia suerte, para que cargues con tu humillación y te avergüences de todo lo que has hecho cuando seas consuelo para ellas. Y aquí tendríamos que seguir leyendo, porque después dice que a Samaria y Sodoma, hermana mayor y hermana menor, se las va a dar por hijas a Jerusalén, la hermana intermedia. Pero eso va a ser cuando venga la restauración de Jerusalén. Va a ser mamá y va a tomar como hijas suyas a su hermana Samaria, a su hermana mayor Samaria y a su hermana menor Sodoma. Pero eso vendrá en la restauración, cosa que en este momento no está sucediendo. En este momento Jerusalén es una Babilonia, en este momento Jerusalén es una Sodoma, es una Samaria. ¡Qué terrible! ¡Qué fuerte está esto! Digo, si de por sí ya nos golpea el intelecto y el entendimiento decir que Israel se comporta como Babilonia, pues Dios dice, no, como Sodoma. Y es más, está peor todavía que Sodoma. Tremendo, tremendo, tremendo. Esto es amén y amén.